Siento que ya he pasado mucho tiempo compartiendo acá en este espacio y con las personas que ven mi canal cómo hago para verme bonita, y creo que llegó el momento de compartirles cómo hago también para sentirme bonita o sentirme bien. Pues, la idea es hacer algo con psicología, güey. Desde hace un tiempo siento que quiero hablar de temas un poquito más profundos. Tengo un pelo en la cara. ¿Por qué cuando quiero ser seria no puedo ser? Yo ya he pasado bastante tiempo hablándoles de temas un poquito más banales, el maquillaje, y de un tiempo para acá siento la necesidad de hablar de temas mucho más profundos. Ustedes saben que yo soy psicóloga, me gradué en el 2018, actualmente me encuentro trabajando con pacientes y creo que llegó el momento de transformar este canal a algo distinto, y por eso quiero hablarles de mi primer paciente, yo. El primer paciente de los psicólogos no son ni la pareja ni la familia, es uno mismo. La razón por la cual les quiero compartir la historia que les voy a contar es porque yo sé que hemos sido muchas las personas que hemos pasado por algo similar. Sé que hay personas que siguen pasando por algo similar, y creo que a mí hace mucho tiempo me habría gustado encontrar a alguien que hablara de las cosas pues, que les voy a compartir hoy, y también desde una perspectiva no solamente psicológica, sino desde la perspectiva de una persona que ha tenido un problema con la comida. Antes de empezar, me gustaría dejar claras dos cositas. La primera, voy a estar hablando desde la teoría de la psicología, pues no tanto, pero tengan en cuenta que estoy hablando con eso como mi base para analizar todo lo que me pasó. Y además de eso, también les voy a estar hablando de algo que afortunadamente hace mucho tiempo ya no significa un problema para mí, lo cual quiere decir que para mí ya está superado en cierta medida. Esto me parece importante decirlos porque obviamente vamos a estar tratando temas que son sensibles para muchas personas. Si tú eres una de estas personas y no crees que te sientas lista o listo para escuchar lo que hay en este video, por favor no lo veas. La idea de este video no es asustar más a la gente, sino contarles mi historia de cómo fue mi proceso de tener un problema con la alimentación y cómo lo resolví, ¿sí me entienden? O sea, cómo salí de ahí, de ese lugar que muchas veces parece muy difícil. La otra razón por la cual se los digo es porque muchas veces cuando uno ya ha superado algo y tiene teorías sobre lo que está hablando, puede escucharse un poco frío, decir como, no sé. Esto es un ejemplo y es bastante común y es triste, pero pues lo vamos a utilizar, y es, no sé si ustedes hayan escuchado que a veces las personas o dejan de comer o empiezan a hacer cierto tipo de conductas porque quieren llamar la atención, lo cual de fondo es cierto, pero no como la gente realmente se lo imagina. No es como, ay, quiero atención y quiero que me vean y quiero... No se trata de eso, sí se trata de otro tipo de atención. Y para las personas que quieran ver este video, voy a necesitar que pongan de su parte y como que intenten ver esto sin los prejuicios que han escuchado sobre el tema anteriormente. Para ser un poco más clara, yo les voy a estar hablando de mi conducta alimenticia, de mis desórdenes alimenticios, por decirlo así. Yo nunca fui diagnosticada con absolutamente nada, pero sí tuve muchas conductas que son propias de distintos desórdenes alimenticios. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Recuerdo que la primera vez que me preocupé por el tema del peso o de mi cuerpo estaba muy pequeña en Venezuela. Cuando tú estás en primaria, tu camisa es blanca, y yo recuerdo haber tenido camisa blanca la primera vez que empecé a pensar este tipo de cosas. No solamente con el peso, sino con cómo debería verse el cuerpo ya de una mujer. O sea, y tengan en cuenta que estaba como en cuarto grado, ¿sí? O sea, no recuerdo cuántos años son cuarto grado, pero es bastante pequeña. Tengo un recuerdo muy claro de haber estado como jugando con mis compañeras de clases, preguntándonos como, ¿tú eres? ¿Cómo es? Ajá, acá está. Nos preguntábamos entre nosotras, ¿tú eres plana o montañosa? No solamente refiriéndonos a si estábamos gordas o flacas a esa edad, sino también que lo tomábamos por el lado de si teníamos chichis o no. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de haberme preocupado realmente por el cuerpo. Además de eso, también tengo otro par de recuerdos de familiares diciéndome que estaba comiendo mucho, que me cuidara porque me iba a poner gorda. Y esto me parece muy importante porque muchas veces cuando otra persona comenta sobre nuestro cuerpo, seamos nosotros niños, como fue en mi caso, o seamos ya personas mayores, la preocupación siempre pasa por lo físico, por la estética, nunca pasa realmente como por la salud, que eso es una discusión
que vamos a tener, de hecho, vamos a tenerla. Y eso la idea que me dio a mí en ese momento fue que era más importante la forma en la que yo me veía que cómo me estaba sintiendo, porque para mí cuando yo estaba pequeña, cuando yo comía, y sobre todo dulce, pues me sentía bien, sentía que eso era algo chévere o que era amor o... Creo que esto lo he mencionado yo varias veces a lo largo de mi canal y es que yo soy muy dulcera, la gente que me conoce en la vida real sabe la cantidad de dulce con la que yo me abarrotaba, porque es que era abarrotar, ni siquiera era comer por gusto, sino que era tragar lo que más pudiera, ¿sí? En ese momento yo no tenía ni idea, obviamente, por qué era que yo encontraba tanta calma en comer dulce, y es porque simplemente sabe rico y es una forma en la que nosotros a nosotros mismos nos podemos como hacer sentir bien. Y cuando uno está pequeño son muy pocas las cosas que uno ha conocido que le gusten, y siendo la alimentación algo tan básico, tan primario, ese es uno de los primeros lugares a los cuales uno acude cuando se quiere sentir bien, porque si nos ponemos a pensar, la conducta alimentaria es literalmente nutrirnos, ¿sí? Esta es más o menos la forma en la que yo pensaba en ese momento, pues después de años es que me di cuenta. Ese es el análisis que tengo yo de ese momento, de por qué yo comía tanto en ese momento cuando estaba más pequeña. También tengo el recuerdo de que alguien me dijo, como siempre ten la barriga adentro, para que no se te vea barriga, para que no se te vea panza. Y así fue como poco a poco yo empecé a entender que mi cuerpo se tenía que ver de una forma en específico y que de pronto yo no estaba encajando. Lo peor del caso es que tener la barriga adentro, si no estoy mal, me puedo estar equivocando, es bueno como para la postura, pero vuelve y juega que, al igual que el comentario de cuidado que te vas a poner gorda, el mete la barriga no era para que tuvieras buena postura, sino para que no te vieras de una forma en específico, con panza, con barriga. En la adolescencia, cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar, es un periodo de mucho estrés. Yo no sé si las personas que ya son adultas, que ya pasaron por la adolescencia, se acuerdan que en el momento en el que a uno le empieza a cambiar el cuerpo es súper traumático. Uno empieza a perder como esa idea que tenía de uno mismo, porque lo único que uno conoció como suyo, que en ese momento era el cuerpo, ya no era lo mismo, ya era algo totalmente distinto, sumado a las hormonas y a todo lo que empieza a pasar en la adolescencia. Es la etapa perfecta para que se den malentendidos con respecto a todo, ¿sí? La adolescencia por eso es muy difícil, porque uno está experimentando cosas nuevas por primera vez y las personas, los adultos, o por lo menos en mi caso, eso fue lo que yo entendí de mi experiencia, y es que hay muy pocos adultos conscientes realmente de que el adolescente sigue siendo un niño y no se conoce. O sea, si hay adultos grandísimos de 40 y no sé cuántos años que no saben quiénes son, que no se saben medir, que no saben conocerse, imagínense a un adolescente. Entonces, acá en este punto, como todos los adolescentes, yo también empecé como a verme afectada por los comentarios de amigos, por lo que yo estaba viendo en la televisión. En ese momento no estaban tan fuertes las redes sociales, pero pues existían. Yo recuerdo mucho que a mí me hacían el comentario de, es que tú nunca vas a ser igual de flaca que Paris Hilton. Y en ese momento, en los 2000 por ahí, el estándar de belleza era pues más delgado de lo que es ahorita. Ahorita como que está el slim thick, o no sé cómo le estén llamando, que eso también es tóxico. Obviamente yo en ese punto ya tenía ciertas ideas de que mi cuerpo tenía que verse de una forma, y cuando empecé a entender que alrededor mío, en las películas, en las series, en la televisión, donde fuera, lo que la gente estaba como alabando o como el ideal de belleza como adecuado era algo como el cuerpo que tenía Paris Hilton en ese momento, que pues si tienes el cuerpo naturalmente así, ámalo, yes, pero ridículo para cualquier otra persona con cualquier otro tipo de cuerpo, además, como el mío, esperar a que todo el mundo se vea de una forma en específico. Pero en ese momento, siendo pequeña y además ya con la idea de que, oye, tú no puedes tener barriga, siempre ten la barriga adentro, no comas porque te vas a poner gorda. Como la lógica que yo en ese momento tenía en la cabeza era como, ah, bueno, esto es lo que quiere la gente, mi cuerpo no se ve así, aparentemente lo que tengo que dejar de hacer para dejar de verme así como me veo es dejar de comer, ¿sí? Empezaron a pasar cosas como en cualquier adolescencia, en mayor o menor medida que en otros casos, pero en mi caso yo me empecé a sentir muy sola. Y lo que entendí años después es que
en ese momento yo me sentía sola y que no cumplía las expectativas de la gente en general, con mis amigos también me pasaba, entonces como que la única forma en la cual yo podía hacer que la gente me quisiera era estar flaca, ¿sí? Eso es denso, imagínate. Yo sentía que a mí la gente no me quería y que la única forma en la que me pudieran querer era preocupándome o pues haciéndome cargo de mi parte física, estética, externa. Entonces en ese momento fue como, bueno, están alabando a Paris Hilton, yo me tengo que ver como Paris Hilton, que ahora suena muy ridículo, pero pues para que me quieran, ¿sí? Y recuerdo que en esos momentos las personas me decían, como es que tú nunca vas a ser igual que Paris Hilton, tu tipo de cuerpo es distinto, que yo no sé qué. Obviamente esas palabras o esas cosas que me estaban diciendo venían de que es un hecho de que yo nunca me voy a ver como Paris Hilton porque no somos de la misma raza, no somos la misma persona, no tenemos el mismo estilo de cuerpo, no tenemos la misma altura y realmente, realmente nadie se tiene que ver como otra persona para poder ser considerado ello. Pero en ese momento eso era lo que yo pensaba y yo de la forma en la que lo recibí fue como yo quiero lograr algo y estas personas me están diciendo que no lo voy a lograr, que se traduce realmente a yo quiero sentirme bella, quiero sentir que la gente me ama y estas personas me están diciendo que yo nunca voy a ser amada o que yo nunca voy a ser bella porque simplemente no, a mí no me tocó, ¿sí? Por favor tengamos en cuenta que esto es una adolescente, una niña. En ese momento no tenía las mismas herramientas que tengo ahora ni las que puede llegar a tener un adulto y creo que muchas veces nos olvidamos de que los niños y los adolescentes vienen a un mundo que desconocen por completo, no lo entienden, no entienden qué es lo que está pasando, llevan muy poco tiempo acá, las cosas son muy complicadas, entonces para mí no era fácil digerir ese tipo de cosas, además de otros problemas que ya venían conmigo, mi crianza y mis cosas así. Obviamente eso a mí me daba mucha tristeza y me daba mucha rabia, entonces toda esa rabia contenida se transformó en un deseo por controlar lo que yo comía como un medio de controlar que la gente me quisiera o no. Y creo que este puede llegar a ser como la lógica que tienen muchas personas cuando llegan a ese como esa conducta y es querer controlar algo que no puedo controlar obviamente, pero que intento controlar a través de algo X, en este caso el tema de la comida, ¿sí? Entonces yo no podía con la idea de que yo no le gustara a la gente o que la gente pues no me encontrara atractivo, que no me quisiera, al final todas estas son formas diferentes de entender que a uno lo quieren. Creo que la mayoría de las personas, o por lo menos la mayoría de las personas que ven mi canal, que gracias por estar aquí, gracias por ser personas como son, pero creo que la mayoría de los que estamos acá entendemos que socialmente cuando las personas no cumplen el ideal de belleza, pareciera que fueran menos. Hay personas que discriminan por ese lado, entonces hacen sentir a estas personas que no cumplen el ideal de belleza como poca cosa, poco amadas, no suficientes, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. En ese momento yo lo entendía de esa forma. Por alguna razón yo no me estaba sintiendo amada, no me estaba sintiendo querida y pensé que era por mi cuerpo. Entonces decidí controlar esa parte de la forma en la que pensé que la podía controlar, que es, bueno, ustedes quieren una persona flaca, ustedes quieren a las personas flacas, no a las personas gordas, entonces yo voy a ser una persona flaca. Y perdón si utilizar la palabra flaca, gorda y todas esas cosas es como difícil para las personas que están viendo esto, pero por eso también puse los avisos antes del video. Yo sí creo que yo pude haber recibido como orientación distinta. Creo que me habría gustado recibir orientación distinta de una persona adulta, de alguien que me dijera como lo mismo que estoy diciendo yo en este video, básicamente, pero pues en aquel tiempo no era normal, eso no era normal. Ahí fue cuando empezó todo, realmente, en ese punto. El por qué empezó lo entendí muchos años después y es porque no me sentía querida, no me sentía amada, no me sentía respetada, no me sentía suficiente
por muchas razones, y empezar a controlar la comida y a ser restrictiva en ese sentido fue como el síntoma de ese sentir que yo tenía. Qué bien se siente decirlo, sin pena, sin gloria. Todo empezó poco a poco, ¿sí? No fue como que un día decidí dejar de comer o no, fue un proceso pues largo. Al principio yo seguía comiendo bien, pero empezó como esa extrema preocupación por, bueno, ¿y esto cuántas calorías tiene? Uno como mujer es golpeada constantemente con tienes que verte de esta forma, tienes que hacer dieta, tienes que verte bonita, o sea, como imagínense una adolescente ya preocupada por eso, y a mí a mis 26 me parece absurdo que una persona de 13 o de 15 incluso esté pensando en eso, pero yo me preocupaba por eso y sé que muchas personas, o bueno, muchas adolescentes, muchas chicas, y digo chicas porque es mi experiencia y porque somos la mayoría, pero obviamente también esto puede afectar a chicos y a personas que no se identifiquen de ninguna forma pues binaria. Chicas en este caso, perdónenme si no los incluyo más. Pero sí, a mí me parece absurdo estarse preocupando por eso. Y es muy feo, no pensé que me fuera, o bueno, al menos no todavía, no pensé que se me fuera a aguar el ojo todavía, pero ya. Fue un proceso en el cual primero empezó la preocupación por la comida, después cómo veía yo esa comida reflejada en mi cuerpo, empecé como a hipervigilarme, como cómo se veía mi cuerpo antes de comer, después de comer. Obviamente cuando uno come se le infla la panza porque hay comida dentro del estómago, eso es normal, pero para mí era horrible. Recuerdo incluso, qué desgracia, recuerdo incluso hubo una época en la cual yo empecé a ahorrar dinero porque quería ir a un concierto de Justin Bieber, y la forma en la que yo decidí ahorrar dinero fue dejando de comer el desayuno en el colegio. No, y eso no es normal. Eso a mí no me parece, en este punto de mi vida, eso no me parece normal. En ese momento no era para nada normal, porque ay sí, qué lindo ir a ver a este tipito, whatever, pero ¿cómo así que voy a dejar de comer? En el momento de mi vida en el que estoy, para mí la comida es muy importante. Nunca había tenido una relación tan sana con la comida, y esa actitud es básicamente dejar de nutrirte, y de alguna forma también es dejar de darte amor. Ya les explico por qué para mí significa eso. Yo estaba desbordada, literalmente. Tenía mucha rabia por dentro, y esa rabia realmente venía de lo triste que me sentía al creer que yo no era amada, que yo no era apreciada por mi familia, por mis amigos, por la sociedad. Lamento mucho que mi familia vaya a ver este video porque yo sé que es doloroso. Lo siento, lo siento, lo siento, no es la intención, pero es mi experiencia y la quiero compartir precisamente porque si hay alguna persona que está pasando por lo mismo que yo pasé en ese momento, ay Dios, espero que esto ayude de alguna forma a entender un poco cómo te sientes y cómo a saber que hay algo más allá de esa sensación. Hay cosas mucho más allá de todo esto que en este momento pueden estar como inundándote, ya no sé ni siquiera cómo estaba hablando, pero sí. Además de tener estas conductas como restrictivas con la comida, yo empecé a hacer mucho ejercicio. Recuerdo que hubo una época que todavía seguía en el colegio en la cual yo iba como 4 horas al gimnasio. Básicamente era como ejercitar el cuerpo o buscar ejercitar el cuerpo con el fin de obviamente estar delgada y todo ese cuento, que no está mal, pero yo lo estaba haciendo desde un punto de vista y con una intención que no era sana, no era saludable para mí. Y en ese momento el ejercicio se transformó también en algo como un mecanismo de control para mantener las calorías bajas, ¿sí me entienden? Como que yo iba 4 horas al gimnasio y en la noche a veces, después de haber ido al gimnasio, como que me levantaba a hacer ejercicio otra vez para quemar más calorías de las que estaba consumiendo, ¿sí? Yo en ese momento ya sabía más o menos cómo era el tema de las calorías, y déjenme decirles que en ese momento las redes sociales, Instagram, para ser específicas, y las comunidades pro Ana y pro Mía son comunidades que te enseñan a seguir teniendo
tu trastorno. Yo caí ahí y creo que esto es un punto muy importante hablarlo porque en ese momento nos sentimos completamente desconectados de lo que de nuestro alrededor, porque básicamente el entorno fue lo que facilitó el caer en estas conductas alimentarias no saludables. Entonces uno se siente solo, como un bicho raro, y encuentra una comunidad donde están dispuestos a abrirte los brazos, a hablar contigo, a darte tips, que no son los mejores tips, pero la sensación de comunidad muchas veces es más fuerte, la sensación de compañía, de sentir que la gente te entiende, que eres escuchado, puede mucho más, ¿sí? Que el hecho de saber que lo que estoy haciendo está mal. Todo este cuento, en mi caso, empezó en el colegio y siguió después de que salí del colegio. Yo, después de graduarme, pasé como un par de meses de vacaciones y después me fui a estudiar a Estados Unidos, donde estaba completamente sola. El cambio de ambiente me dio mucho alivio, pero al mismo tiempo empecé a tener otro tipo de conductas que no eran como saludables. Se me acabó la batería de la cámara. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, cambió un poco la perspectiva. Sí me sentí mucho más aliviada, sobre todo emocionada porque iba a conocer un lugar nuevo y aparte en Latinoamérica tenemos idealizado Estados Unidos, entonces yo estaba feliz porque me iba a ir al mejor país del mundo, Voy a hacer una aclaración. Antes del viaje a Estados Unidos, mi conducta había sido muy restrictiva, era de a veces sí dejar de comer, no comer lo suficiente, o también me sobre ejercitaba para poder quemar muchas calorías. Cuando llegué a Estados Unidos, como ya les dije, la perspectiva cambió, pero ahora mi forma de relacionarme con la comida no era restrictiva, sino que era como de atracón. Además del hecho de ir a un país donde había muchas más opciones, que aparte estaba súper idealizado, o por lo menos en mi caso estaba muy idealizado, y en contraste con un país como lo era Venezuela en ese momento, donde no había nada, donde empezaron a escasear las cosas cuando yo llegué allá, como que se me abrió un mundo de oportunidades, más bien de capitalismo salvaje, pero o sea, sí, como que había muchas cosas que yo no conocía y yo quería probar todo. Pero entonces ese querer probar todo, no solamente en experiencias ni en maquillaje, porque de hecho ese fue uno de los momentos en los cuales yo empecé como a meterme más con el tema del maquillaje y a practicar más. Obviamente empecé a comer mucho más porque sentía que necesitaba llenar algo, sentía que necesitaba aliviar algo por dentro que me estaba haciendo sentir mal. Si me han seguido la pista y si he sido clara, lo suficientemente clara para que me entiendan, lo que hay de fondo es una profunda sensación de ser inadecuado y de no ser amado. En mi caso, yo me sentía poca cosa, que no me querían, y por eso empecé a buscar aprobación o amor por medio de como la vanidad, por decirlo así, y ahí fue cuando empecé con las ganas de querer controlar la comida. Cuando llegué a Estados Unidos empecé a tragar amor, entre comillas. Para mí, comer algo dulce, como cuando era pequeña, significaba algo rico. Entonces, inconscientemente yo lo que estaba haciendo era tratar de suplir o de completar o llenar esa falta de amor que yo tenía por dentro con comida. Porque aparte ya no estaba cerca del entorno que me hizo los comentarios de mete la barriga o deja de comer porque estás gorda. Entonces yo ya no tenía como ese límite o ese como, no sé, como regaño, no sé cómo decirlo. Yo ya no tenía ese contexto ni esas personas ni esas palabras cerca. Entonces dije como por fin voy a hacer lo que yo quiero hacer, que es tragarme todo, porque pensaba en ese inconscientemente, ¿no? Todo esto es inconsciente, amigos. Me encanta el psicoanálisis. Pero en ese momento como que era una forma de tratar de recibir el amor que yo sentía que me estaba haciendo falta a través de la comida. Hagamos un paréntesis acá y aquí sí voy a ser un poquito más psicóloga, y es que uno lo primero que hace, o sea, de las primeras cosas que uno hace cuando nace es comer. ¿Y quién le da la comida a uno? Nuestra madre, nuestra mamá nos nutre y eso nos da a entender que nos están dando amor. ¿Sí me entienden? La comida es muy importante, muy, muy, muy importante. De la mano con esa conducta en Estados Unidos también vino una que creo que es una de las más feas que he tenido,
y es comer laxantes, o sea, como que yo me hartaba de comida y tomaba laxantes, obviamente ya sabemos para qué. O la regresaba de forma manual, ¿sí me entienden? Sí, tengan en cuenta que sumado al tema de la comida estaban pasando otro tipo de cosas. Cuando yo estuve en Estados Unidos tuve una experiencia horrible con una ex compañera, que eso pues me afectó muchísimo durante mucho tiempo. Digamos que teníamos el problema de sentirme como poca cosa, por decirlo así. Sumado a eso venía el tema del control con la comida y sumado a eso venía el tema que me pasó en esta ocasión. Entonces, así es como se van formando los traumas y así es como se van enredando las cosas, ¿sí me entienden? A lo largo de la vida, si uno no tiene las herramientas para poder resolver estas cosas, solamente se van apilando y se van como llenando y llenando y se van como enredando, como los audífonos metidos en un bolsillo. Y por eso, entre más nos tardemos en procesar y entender todas nuestras experiencias, más difícil va a ser porque están como ocultas debajo de muchas otras cosas. Uy, esta parte sí me... recuerdo que cuando regresé de Estados Unidos, como que me reuní con unos amigos del colegio. Yo la verdad considero que... Yo, yo la verdad no considero que en el colegio haya tenido amigos. De pronto un par, pero pues sí, como que mi experiencia en el colegio no fue muy buena. Entonces me fui a esta reunión con personas con las cuales yo nunca me sentí totalmente a gusto, porque desde muy pequeña siempre he sentido que le incomodo a la gente, que soy un bicho raro o cosas por el estilo. Entonces como que igual, yo quise ir porque obviamente quería ver a mis amigos, quería que me vieran, amigos, ¿no? Porque pues realmente no eran amigos. Voy a hacer un paréntesis, creo que esto no lo había mencionado, pero después de que yo terminé de estudiar en Estados Unidos, me quedé como unos 6 meses, regresé mucho más heavy, mucho más pesada, mucho más gorda de lo que me había ido. Fui a esta reunión y un hombre, no era un niño, pues porque es que si 17 años sigue siendo un niño. Pero varón, ¿sí? Y nosotras las chicas sabemos que los hombres a veces se sienten demasiado cómodos como criticando y hablando del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Obviamente yo soy de Venezuela, Latinoamérica, país machista, que en ese momento yo no tenía ni idea de eso. Después uno va conociendo y entendiendo más y más y más y por qué pasan las cosas, pero en ese momento lo que pasó fue que yo llegué a esa reunión y este man me dijo como, es que estás gorda, y obviamente eso me dolió un montón, o sea, y creo que en este punto voy a hablarles de algo que les dije al principio, y es que cuál es la necesidad que tiene la gente de hablar del cuerpo, de la apariencia de otro, ¿sí? Y más si es con esa intención de criticar la estética, porque no sirve para nada, ¿sí me entienden? Digamos que hay otras personas que te dicen, no, que sí, que es por tu salud, pero al mismo tiempo es como sí. Es posible y probable que una persona que esté un poco más subida de peso tenga un poco más de problemas de salud, pero eso no es problema de nadie, es solamente de la persona. De tu salud, preocúpate tú. Yo me preocupo por la mía, no necesito como tus comentarios, a menos a que sea algo extraordinario, ¿sí? Cuando tú ves que una persona está incurriendo en conductas de riesgo, por ejemplo, que está manejando borracho, que se está causando autolesiones, uno como que también puede intervenir. No siempre es blanco y negro, y creo que esta es una conversación que vamos a tener más extendida en otro video, pero sí, como que no es necesario que opines sobre el cuerpo del otro. Después de este comentario empezó un ciclo nuevo en este tema con la comida. Cabe destacar que yo nunca pude sentarme a comer tranquila durante todo este tiempo. Siempre que comía pensaba, esto me va a engordar, esto me va a hacer daño, esto me va a hacer ver fea, y como que de alguna forma también yo ponía la culpa en la comida y en mi cuerpo y en mi apariencia física de todo lo que me estaba pasando alrededor. Comía con rabia, ¿sí? Yo asociaba la comida con todo lo malo que me estaba pasando, con mis amigos, con mi familia, y el acto de comer sintiendo eso era muy feo. A pesar de que la comida estuviera rica, yo no la podía disfrutar, porque para mí eso significaba todo lo malo que me estaba pasando. Entonces, si yo dejaba de comer,
podía controlar esas cosas feas, pero en realidad es una ilusión, eso no pasa. En ese momento, cuando volví de Estados Unidos y después de ese comentario, obviamente volví como al mismo entorno donde todo había empezado, volví a la conducta de no comer, de hacer de sobre ejercitarme, de estar pendiente de las calorías. Yo tenía una aplicación que me contaba las calorías, entonces era una aplicación para el celular que yo sé que hay muchas personas que saben de cuál estoy hablando, no les voy a dar, bueno, no, sí, no les voy a decir cómo se llama porque no quiero que la descarguen, no lo hagan. Cualquier aplicación que te ayude a contar calorías, si tienes ya problemas alimenticios, aléjate, no te va a servir de nada. Y ya más adelante les explico por qué. Pero entonces en esta aplicación yo metía todo lo que yo hacía, o sea, yo ponía, me tomo una taza de café, tomo tanto de agua, comí 300 gramos de pasta, no sé. Entonces él te iba contando todas las calorías y al final del día te daba un estimado de cuánto peso ibas a perder si comías así durante 4 semanas. Si había un día en el que yo comía 500 calorías, la aplicación me felicitaba si mi meta era bajar de peso y que siguiera así, que siguiera comiendo poco, que siguiera ejercitándome un montón para lograr como el goal, la meta que yo tenía en ese momento. Yo no tuve ningún beneficio y ninguna tranquilidad contando calorías. Puede ser diferente para personas que estén en un viaje saludable de pérdida de peso, donde eso pues los ayude, pero al mismo tiempo ni siquiera yo estando sana me pongo a contar calorías. Yo simplemente en este punto, ya después de haber resuelto todo lo que resolví, me parece inútil tener tan restringidas y tan controladas las calorías que como. Para mí tener ese tipo de control tan riguroso no me parece saludable, no me parece para nada saludable. Si hay personas en este video que son nutricionistas o entrenadores o cosas por el estilo, por favor dejen sus experiencias, si tienen experiencias positivas contando calorías. Supongo que para estas personas que hacen como concursos de fitness, que se ponen como así, no sé, funcionará tener ese control, pero a mí eso me parece muy tóxico. ¿Qué era lo que me llevaba a mí a esto? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba en esa posición? ¿Por qué para mí era tan fácil como caer en esa conclusión de controlar la comida y todo eso y todo lo que les he contado? Y en el fondo, era por miedo al rechazo. Volvemos al tema de sentirme poca cosa, no amada, rara, sí, como que rechazada, básicamente, que no encajas. Para mí la forma de encajar tenía que ver con la forma en la que yo me veía, ¿sí? Entonces para mí hacer estas cosas ni siquiera era recibir amor, era evitar el rechazo. Que por lo menos el hijo de que me dijo que estaba gorda, para mí eso fue un rechazo, es como eres poco adecuada, eres incómoda de ver. Un poco dramático, sí, pero ¿cómo le vas a pedir tú a un adolescente que nunca ha manejado sus emociones que no sea dramático, ¿sí? Además de la falta de herramientas emocionales que yo ya tenía. Después de estar en Estados Unidos, pasan 3 meses y llego a Colombia. Para mí, llegar a Colombia fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida. No precisamente, bueno, sí, o sea, como que yo vine acá a estudiar, vine por la carrera y la carrera me ayudó un mundo, pero al mismo tiempo fue el espacio, me voy a poner a llorar otra vez. Colombia fue el espacio perfecto para poder sanar lo que necesitaba sanar. Obviamente no pasó de la noche a la mañana, pero fue el comienzo de cuando empezó mi mejora. Me sentí muchísimo mejor porque empecé a estudiar la universidad y algo que nunca había pasado en el colegio empezó a pasar en la universidad, que es que empecé a tener relaciones, amistades como más cercanas, donde me sentía más cómoda y eso me quitó a mí un peso de encima gigante. El enfoque tan pesado que yo tenía sobre mí misma en mi cuerpo empezó como a perder fuerza y me empecé a enfocar en otras cosas y siento que eso ayudó muchísimo porque me permitió ver cosas y experimentar cosas que me estaban haciendo falta, como amistades sinceras, por ejemplo, lo cual es muy chistoso porque obviamente yo era venezolana, hablaba diferente,
no tenía ni idea de la cultura colombiana ni nada, pero de alguna u otra forma me sentía mucho más comprendida y querida, amada, whatever, que lo que sentí. Eso está denso. Eso está viniendo directo desde el inconsciente. Ya va, espérense. Sí. Bueno, aún con todas estas diferencias geográficas, yo pude encontrar en Colombia el espacio que tanto me estaba haciendo falta. Un espacio donde me sentía parte del grupo, que me sentía como escuchada, comprendida. Y por eso ustedes no saben lo agradecida que estoy de haber tenido la oportunidad de estar acá. Mira, estoy muy agradecida con mis papás por permitirme esta experiencia, porque realmente era algo que necesitaba. Necesitaba poner distancia de todo eso que me estaba como dañando de alguna forma y empezar, o sea, como que empezar en un lugar desde cero, básicamente. Pero como les dije, no fue de un día para otro. A pesar de que estas nuevas experiencias me estaban como alimentando de cosas bonitas que sentía como que me hacían falta, todavía había dentro de mí como esa creencia de no eres suficiente, nadie te quiere, todos te rechazan y muchas variaciones de eso mismo. Mi relación con la comida venía muy dañada, entonces cuando vine acá, una de las cosas que me tocó hacer o aprender fue a cocinar como desayuno, almuerzo y cena. Yo en mi vida había cocinado un almuerzo. Yo no me sabía preparar mi propia comida, me tocó aprender, pero al mismo tiempo para mí la comida representaba mucho malestar. Y empezó a pasar algo súper curioso, y es que a mí me encantaba y me sigue gustando mucho, de hecho, ir a hacer mercado. Pero al mismo tiempo, cuando llegaba el momento de comer y de preparar la comida, era muy problemático. Durante mucho tiempo yo comía siempre afuera. Y esto también siento que tiene un sentido un poco más profundo, y es que todo lo que es de afuera es mejor que lo que yo misma me puedo preparar, ¿sí? Entonces, todo lo que puedo comer afuera, todo lo que puedo traer de afuera, siempre va a ser mejor de lo que yo misma me puedo dar a mí en mi propia casa. Y si se dan cuenta, eso tiene un sentido muy simbólico de busco el amor por fuera porque adentro no lo tengo, no me lo puedo dar. De igual forma, creo que a todo el mundo nos queda la comida muy fea cuando empezamos a cocinar para nosotros mismos, o por lo menos esa también fue la experiencia que yo tuve. Cuando me empezaron a pasar otras experiencias no tan agradables acá en Colombia, también empecé como a reflejar ese malestar con algunas actitudes que yo tenía con la comida. Entonces pasé de tener conductas restrictivas a querer comerme todo, a volver a tener conductas restrictivas, a tener como una especie de ritual muy similar a lo que me pasó en Estados Unidos. Yo lo que empecé a hacer fue que empecé a comprar mucha comida, pero esta vez ahora era como más ritualístico. Entonces yo iba al Éxito y compraba chocolate, galletas, helado, papitas. Llegaba a mi casa y las sacaba todas de la bolsa y las ponía como en platos y las organizaba como en mi cama, las veía antes de comérmelas y las empezaba como a comer. Que sigue siendo parte de esa conducta de querer comerme lo que estoy sintiendo, o sea, querer comerme lo que estoy sintiendo y al mismo tiempo tratar de llenar ese vacío que siento, que viene desde muy pequeña, sumado a todo lo que empezó a pasar a mi alrededor. Entonces, como cuando me empezaron a pasar experiencias que a mí me daban a entender que yo no era adecuada, que no era bienvenida, o que simplemente me sentía rechazada y ya, de alguna forma tenía que volver a llenar ese vacío que dejó el rechazo. Y esta es una conducta bastante dolorosa. Yo creo que a lo largo de este video he tratado de mantenerme lo más como fresca y digamos no me cuesta tanto, pero al mismo tiempo siento que de la forma en la que se los estoy contando no notan lo cargado, lo cargada emocionalmente que está esta historia y lo que yo estuve durante todo ese tiempo y el malestar tan grande que yo sentía al comer, ¿sí? Y digamos, acá siento que es bueno mencionarlo porque yo recuerdo que cuando yo organizaba todas las cosas y me las empezaba a comer, obviamente el estómago se llena, se hincha y duele. O sea, cuando llega un punto en el que has comido
tanta porquería que te duele el estómago. Oh, esto también está saliendo directo desde el inconsciente. Esperen, que está subiendo. La actitud restrictiva que yo tuve en algún momento, como que de cierta forma era un mecanismo mediante el cual yo me hacía entender a mí que yo no me merecía el amor, que en este caso es representado por la comida. Yo en ese momento no tenía un balance de amor propio y amor hacia los demás. Entonces, por un lado, tenía la historia de que yo misma me estaba restringiendo el amor, o sea, la comida, y por otro lado, no me la estaba restringiendo lo suficiente y por eso me terminaba lastimando. ¿Sí ven? Voy a hacer otra pausa, y es que yo sé que esto ya de pronto está un poquito más loco, porque pues sí es un poquito más psicológico y a mí me gusta mucho también el psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista ni nada por el estilo, pero me gusta mucho el psicoanálisis y dentro de mi historia personal y mi experiencia siento que tiene muchísimo sentido. Cuando estaba pequeña me empecé a sentir como rechazada y de alguna u otra forma mi entorno me hizo entender que lo único que me hacía sentir bien, que en ese momento era la comida, igual no me lo merecía, ¿sí? Y volvemos a que la comida representa amor, representa cuidado, nutrición. Entonces como que no, eso no es mío. De alguna forma, sintiendo que no me merecía comer sabroso porque si comía sabroso, eso significaba que me iban a rechazar, entonces yo tenía que sufrir para ser bella y para que la gente me quisiera, ¿sí? Más o menos. Y en este punto con la conducta como de comer, comer, comer y tragar y tragar y tragar, de tragar, siento que lo asocio dentro de mi experiencia con no saber poner límites con los otros, con una necesidad casi de querer complacer al otro tanto que me sacrifico yo para que el otro esté bien, ¿sí? Entonces, como hasta hacerme daño. Una forma en la que me estoy tragando lo que siento para llenar el vacío que siento también, sin límites, sin poder poner límites claros, creyendo que tengo que complacer a todo el mundo para que me amen. Esta vez como que el amor no viene por la validación de lo físico como fue a un principio, sino que viene por hacerle favores a la gente, pasando sobre mí para evitar el rechazo, básicamente, aunque me haga daño. Si ven cómo se conecta, obviamente no me he estado analizando siempre con la misma información que tengo en este momento, ni con pues las experiencias y el conocimiento que tengo en este momento, pero ese es el resultado de todos los años que he estado como examinándome. También con ayuda de otras personas. Una de las ventajas de estudiar psicología es que te puedes como terapiar con tus colegas. Yo eso lo hago mucho con una de mis mejores amigas, que también es psicóloga, y una coterapia. Los puntos de vista de otras personas siempre ayudan. Además de eso, yo estuve en procesos de terapia, como pues en consultorio con otra psicóloga. Ahora, después de años de vivir como de esta forma, sin poder disfrutar de la comida del todo, porque en el fondo estaba la vocecita de te van a rechazar por gorda, por esto, por X, Y, Z, whatever. Llegó un punto en el que me cansé. Básicamente me cansé. Empecé a hacer los cambios poco a poco, ¿sí? Pero mi perspectiva con la comida no cambió hasta que yo no tomé la decisión de que quería arreglar mi relación con la comida. Hubo un punto en el que yo dije como, mira, esto no es saludable, tú lo sabes, yo lo sé, vamos a cambiarlo, esto no puede seguir así, ya basta. Empecé a hacer ejercicio, pero esta vez no sobre ejercitaba, no comía hasta sentir un dolor horrible en el estómago, pero sí seguía comiéndome mis dulces. Y algo que también me di cuenta que hacía mucho es que cuando me sentía mal siempre es quiero algo dulce, quiero algo dulce. La gente que me conoce en la vida real puede como verificar esa conducta, y a pesar de que yo no me estaba como maltratando o restringiendo con la comida, sí existía todavía esa costumbre de comerme lo que me estaba pasando. Entonces mi distracción de las
emociones negativas que pude haber sentido por haber estado en X situación, me las comía. Siento mal, voy a salir y me voy a comer un chocolate. Voy a salir y me voy a comprar un helado. Sí, como que seguía viendo un poco de resistencia en esa conducta y como un mecanismo de defensa en querer siempre irme por algo dulce cuando me empezaba a sentir mal. El verdadero cambio ocurrió no hace mucho, de hecho, diría yo que hace 2 añitos, año y medio más o menos ahí, más o menos, que coincide también con otro par de cosas que pasaban en mi vida, que pasaron y siguen pasando. En el momento en el que yo realmente sentí que volví a tener el control sobre mi relación con la comida fue en el momento en el que yo dije, yo ya no soy una víctima de todo lo que me pasó en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la universidad, ¿sí? Como que yo ya no soy víctima de esa sensación de rechazo que sentí cuando estaba muy pequeña y que muchas experiencias a lo largo de mi vida me lo confirmaron. ¿Por qué me voy a tratar a mí mal de la misma forma en la que otros me trataron mal? ¿Por qué voy a seguir yo haciendo el papel de esas personas que me dijeron que dejara de comer porque estaba gorda? O sea, ¿por qué sigo teniendo una representación de esos abusos en mi cabeza y por qué yo misma me los sigo repitiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? O sea, realmente dejó de tener sentido porque ya me di cuenta de que la que tiene el control sobre ese tipo de cosas soy yo. Ahora, esto no es sencillo. Realmente esto requirió de un conocimiento muy amplio de salud mental, pero realmente solo fue el hecho de darme cuenta de eso, de por qué tengo que seguir yo misma castigándome de la misma forma en la que me castigaban antes, o como por qué me sigo rechazando de la misma forma en la que sentí que en algún momento me rechazaron. Puedo hacer mucho más y me puedo portar de una mejor forma conmigo misma. Ese fue el momento y ese fue el pensamiento que a mí me hizo clic. Y en ese punto, como les dije, yo estaba comiendo normal, preparaba mi comida sin ganas, porque eso siguió siendo algo constante. Seguía pensando que lo que me pueden preparar en algún restaurante es mejor que lo que yo misma me puedo preparar en mi casa. Seguía comiendo dulces cuando me sentía mal o aburrida. Las conductas que yo estaba teniendo no eran ya dañinas, ¿sí? Como que se lograron como refinar lo suficiente para que pudiera funcionar como un ser humano normal y no decir que tengo como algún tipo de trastorno, pero al mismo tiempo no era la relación más amigable, más agradable. Para poder resolver mi problema con la comida, yo tuve que resolver todos mis problemas hasta este punto. Resolver experiencias feas que tuve a lo largo de mi vida y también me tocó resolver esa sensación de rechazo que yo sentía que se veía reflejada en mi conducta alimentaria y en muchas otras cosas, pero para mí como que lo más temprano fue el tema de la comida. Ese fue el síntoma más temprano y más obvio que yo identifiqué en mí. Además de eso, a uno también le toca ejercitar un montón el autocontrol y la autorregulación con respecto a los malos hábitos que uno tiene, los malos pensamientos que uno tiene. Como no sabemos regular nuestras emociones, terminamos utilizando mecanismos de defensa como comer algo dulce cuando me siento mal para sentirme mejor, ¿sí? Este fue mi caso, pero en otra persona puede ser me voy a comprar cuando me siento mal para hacerme sentir mejor, o voy a llenarme de trabajo para estar ocupado y que se me olvide que me estoy sintiendo mal. También lo que fue liberador para mí fue conocer y entender por qué todo esto estaba pasando. Entender que nuestra sociedad machista pone un enfoque y un peso muy grande en las mujeres para que nos veamos de cierta forma porque nos ven como objetos, pues también me ayudó a entender como, eso es ellos, eso no es mío. Entender esas cosas a mí realmente me ayudó muchísimo, por eso estoy haciendo este video y por eso también puse como toda la información que podía tener como mi relato. Entender las cosas nos ayuda a regularlas de mejor forma. Entender que a mí me estaban diciendo gorda no porque realmente ser gorda sea algo malo, sino porque se suponía que yo tenía que cumplir un ideal de belleza estúpido y machista
para mí es muy liberador. Es como, es que tú piensas de esta forma y yo tengo el derecho de pensar de una forma distinta. El hecho de entender que no necesito la aprobación externa de nadie para poder sentirme bien conmigo misma también fue muy liberador. Este tipo de cosas parecen muy obvias, pero cuesta mucho entenderlas. Y yo les puedo decir que a pesar de tener un montón de años estudiando psicología y teniendo la información acá, me tocó primero entender el contexto, mi contexto y cómo se desarrollaron las cosas antes de poder darme cuenta realmente de estas cosas, ¿sí? Porque a mí me costó mucho llegar a estas conclusiones. Yo sé que para muchas personas que hayan tenido una historia de vida distinta, como que son muy obvias, pero para otras como yo no lo fueron y las sufrí muchísimo. Entender qué es lo que le puede estar pasando a uno es muy liberador. Creo que también por eso el hecho de ir a terapia y hablar de lo que te pasa sin restricciones, sin miedo al prejuicio, sin miedo a que te vayan a decir X o Y, Z, es muy sanador porque te das cuenta de lo que tienes por dentro. Y por cómo funciona nuestra sociedad, es muy normal tener muchas de esas cosas ocultas porque no son adecuadas. Ahorita me alegra que la cosa sea muy diferente, pero anteriormente de esto no se hablaba. Y este enfoque en el sentir de las personas nunca había sido tan fuerte como es ahorita. Nunca nos hemos detenido como a ponerle atención a esto, siempre nos hemos ocupado de evadirlo. Esto le obliga a uno a guardarse las cosas, enterrarlas. A uno se le olvidan, básicamente, así es como funciona el inconsciente, y después como que estallan y explotan años después, y uno ni siquiera sabe de dónde viene. Nosotros somos una generación bastante afortunada con el tema de la salud mental y como la visibilización. Somos muy afortunados de que en este momento haya mucha como visibilidad y como mucha fuerza en el tema de la salud mental, pero anteriormente eso era algo que no existía. Además de los traumas que uno puede experimentar en su vida, uno también se tiene que hacer cargo de los traumas de los papás que ellos no lograron resolver, porque eso también se pasa como por generación. Entonces tengan en cuenta que nuestros abuelos vienen de como una sociedad también muy reprimida emocionalmente. Entonces están nuestros papás, cargan los traumas de los abuelos con los suyos propios y los de la familia, y nosotros también cargamos los de nosotros y los de nuestros papás y los de nuestros abuelos. Entonces es muy importante entender este tipo de cosas, entender que nuestras emociones son válidas y que necesitamos aprender a vivirlas, expresarlas, no precisamente como golpeando gente ni nada por el estilo, por favor, pero sí nos toca aprender a ver cómo manejamos nuestras emociones de forma tal que las podamos expresar y que nos ayude a entendernos mejor. Nuestras emociones siempre son como una guía para poder entender qué es lo que nos está pasando alrededor. Después de tomar esa decisión de querer mejorar mi relación con la comida, todo fue absolutamente fácil y rápido. Después de haber pasado tanto tiempo analizando lo que me estaba pasando, de entenderlo, de aplicar las cosas que aprendí en terapia y como psicóloga, realmente fue muy sencillo, ¿sí? Solamente tenía que cambiar mi enfoque y como el punto de vista desde el que yo estaba viendo la comida. La comida cargaba un significado de rechazo, de malestar que traía yo de mi pasado, y en el presente yo dije, esto va a cambiar, porque qué rico es comer. Empecé a verlo con ojos de amor. El proceso mediante el cual yo restauré mi relación con la comida fue desaprender ese significado negativo de rechazo que para mí tenía, que venía desde mi infancia, y ahora en mi vida adulta desaprender eso y aprender nuevamente qué es comer para mí. Eso fue lo primero que hice. Lo segundo, que creo yo que es lo más importante, es hacer las paces con uno mismo y con sus experiencias. Entiendo qué fue lo que me pasó, entiendo que fue doloroso, pero no tiene que seguir siendo de esa forma. Hice las paces
con esa Sofía que estaba llena de ira, como llena de tristeza también por todo lo que le había pasado. Me dije a mí misma, a esa parte pequeña, a la Sofía pequeña que todavía está en esos recuerdos, como entiendo lo que te pasó, lo lamento mucho, gracias por hacerme entender que necesitaba mejorar esto. Eso fue primero con mi cuerpo y después con mis creencias, y creo que es más sencillo. Digamos que mi malestar empezó por el cuerpo y de alguna u otra forma lo primero que sané también fue mi imagen en el espejo, porque además de estar esto conectado con nuestro cuerpo, está conectado más con las creencias que nosotros tenemos. Importa muy poco cómo se vea tu cuerpo, si eres alta, baja, flaca, whatever. O sea, realmente no importa tanto lo físico, sino la imagen mental y la historia que tú te cuentas sobre tu cuerpo. Algo que no hice de forma terapéutica terminó siendo muy terapéutico, y es que además de entender qué fue lo que me pasó, de desaprender y pedirme perdón, algo que a mí me ayudó muchísimo en este proceso de como volver a incorporar mi cuerpo a mí fue hacer videos y tomarme fotos. De alguna u otra forma, el estar expuesta tanto tiempo a mi cara y maquillándome también, ¿no? Como que estar tanto tiempo pues enfocada en mi cara, me empecé a dar cuenta de que me gustaba lo que me veía más allá de si cumplía el ideal de belleza o no. Y no les miento, estar en YouTube y que personas como ustedes dejen comentarios como qué linda, que yo no sé qué, funcionaron hasta cierto punto, porque después de cierto punto uno empieza a creer que es mentira, o eso fue lo que me pasó a mí. Pero estar en ese constante contacto con mi cara, con mi fisicalidad, como que de alguna u otra forma me hizo entender como me gusta lo que veo, estás bien, me gustas, literalmente. O sea, no es necesario que te veas de ninguna forma distinta para yo misma poder sentir amor por lo que estoy viendo, que al final del día soy yo, ¿sí? Que eso era lo que necesitaba sanar cuando estaba pequeña. La semilla del problema fue esa sensación de rechazo, de no sentirme amada porque no lo estaba recibiendo de los demás, o yo creía que no lo estaba recibiendo de los demás. Mediante todo ese proceso entendí que yo soy la fuente de esa validación que estaba buscando por fuera. Otra cosa que siento que me ayudó muchísimo fue hacer las cosas que se sintieran bien. No se siente bien comerse un atún mal preparado, por ejemplo, en mi caso, ¿sí me entienden? Que era algo que me pasaba mucho. Entonces me empecé a esforzar más para que ese atún quedara como a mí me gusta, ¿sí? Como picarle cositas para que sepa sabroso. Esforzarme al máximo para que todas las experiencias que yo tenga conmigo misma o con otras personas sean lo más disfrutables y satisfactorias posibles. Fue como el siguiente paso para mi recuperación, que sí es una recuperación. Lo difícil fue todo lo demás, todo el otro proceso, pero hacer el cambio fue lo más sencillo y lo más satisfactorio, una de las cosas más satisfactorias que he hecho en toda mi vida, ¿sí? Como que ahora mi punto de vista sobre el cuerpo y sobre lo que representa es totalmente distinto a lo que aprendí durante toda mi vida, y para mí en estos momentos mi cuerpo es mi templo, llevado a lo espiritual, porque ahora, amigos, soy namaste y todo el cuento, pero tengo otro video para contarles más de eso. Pero a lo que me refiero es cómo mi cuerpo me permite bailar, me permite disfrutar de las cosas, de sentir el sol en la piel, de sentir la brisa, como que todas esas cosas para mí empezaron a tener mucha más importancia que si estoy subida de peso o no. Y la comida yo en este punto la veo literalmente como amor, como algo muy rico que me va a nutrir y que me va a permitir hacer todas las cosas que me gustan. Entonces voy a poder salir de rumba, voy a poder bailar, voy a poder maquillar, voy a poder caminar después de comer la comida, y el acto de comer, de saborear, es sabroso. Comer es muy rico, no es un castigo. Empecé a ver la comida de nuevo como esa representación que les conté al inicio, de que es una de las cosas, de las primeras cosas que hacemos cuando empezamos a vivir. Esa misma sensación que de pronto puede sentir un bebé cuando su mamá lo está alimentando y lo tiene acá cerca,
como que obviamente no me estoy imaginando que soy un bebé y que me están amamantando, pero ese amor que de pronto uno puede sentir en esa situación, trato yo de replicarla yo conmigo misma mientras me cocino. Digamos que ese amor que sentía que me hacía falta me lo doy yo misma, alimentándome con cosas saludables, alimentándome en cantidades saludables. Siento que llevo grabando este video como 2 horas, sin mentirles. Creo que sí llevo algo, bueno, no, tampoco 2 horas. Aquí tengo el celular. Ver si fueron 2 horas. Amigos, esa fue mi historia de mis problemas con la comida a lo largo de toda mi vida. Tengo 26. Fue una gran parte de mi vida hasta este punto que tuve ese problema. Lo único que quiero hacer con este video es informar, ayudar y también decirle a la gente que si estás pasando por esto, hay una forma en la que te puedas sentir bien, hay una forma en la cual puedas volver a disfrutar de la comida, que puedas volver a disfrutar de tu cuerpo, que puedas sentirte bien otra vez en estos temas. Detrás de este síntoma hay algo que lo está provocando. Siempre que hagan algo que no se sienta del todo bien, pregúntense conscientemente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Estas preguntas les van a dar como una posibilidad a que entiendan mejor qué es lo que está pasando con ustedes de forma más interna. Y si no, vayan a terapia, pueden agendar sus citas conmigo por Instagram o por mi correo. Abajo está toda la información que necesitan. Para las personas que han pasado por algo similar o incluso para las personas que están viendo este video y no han tenido ninguna de estas experiencias, si en algún momento llegan a encontrarse con otra persona que está pasando por esto, entiendan que lo que realmente está pasando es que esta persona está sufriendo mucho. Detrás de la mayoría de los trastornos pues, psicológicos que existen, lo que hay es un sufrimiento muy grande, muy profundo. Entonces, sean amables con la gente, sean pacientes, pero no se dejen pasar por encima. También aprendan a poner sus límites. Si me quieren ayudar compartiendo este video con alguien que crean que podría beneficiarse de este video, o simplemente si me quieren ayudar a revivir mi canal de YouTube, se los agradecería un montón. Espero leerlos en los comentarios, les mando un abrazo muy grande, gracias por estar aquí, gracias por existir, les mando un besito también, chao.